lo verosímil, lo científico probado de que existen indios cubanos. Generalmente se concentran, como ustedes saben, en todo el oriente cubano. Un ejemplo, el ingenio de Carlos Manuel de Céspedes tenía 52 esclavos. Alejandría, Guine, tenía una dotación de 2000. Triunvirato, famosa Carlota, la líder esclava que ustedes conocen. Había en Matanza 3000 esclavos. Por decir algunos ejemplos, Cienfuegos tenía dotaciones de 1800 esclavos. ¿Ya? Porque toda la esclavitud se concentró en el centro occidente del país. Las grandes industrias azucareras se concentraron por allá, porque aquí habían, como hubo Baracoa, azúcar en 14 trapiches pequeños, que tenemos evidencia, los palas en el museo. Hay un trapiche original que está en Sabanilla, que era de los laborí que estaban en Londón, pasó, lo compró un muchacho y lo tiene y funciona todavía. Es un trapiche horizontal, ahí está vertical y horizontal. Entonces, esto le dice cómo muchos cubanos, por eso, como afirmamos con mucha delicadeza ese día allí, tanto la doctora como yo, es que la ciencia es un proceso de tiempo, de búsqueda, de no se puede, el científico no se puede agotar de las posibilidades de demostrar el cómo su criterio, su punto de vista se hace realidad. Ninguno de los señores, estos que le dije que no quiero nombrarlos por un problema de ética y de profesionalidad, y ninguno se levantó para decir yo estoy en contra, porque estar en contra debe estar en contra del Instituto de Genética de Cuba, de las ciencias cubanas. Esta señora ha sido la que ha llevado todos los estudios de ADN del COVID en varias agrupaciones de nuestras provincias y casos. Se ha estudiado de ese ángulo. ¿Ya? Esto es lo que quería comentar el día de hoy, que es lo que quiero que cada vez que vengamos aquí sea una pequeña conversación de lo que representa hoy Baracoa. Por doquier estamos con los Acostas, los Cobas de Barigua, los Puentes Ibaiza de allá. ¿Y qué pasa también? Cuba es un país mestizado, no hay una pura presencia racial, hay un mestizaje, hay personas como Panchito tienen 41, hay gente que tiene un 30, otra gente tiene un 20%, porque están ligados sencillamente por ese ajiaco que decía Fernando Ortiz, que representa la cubanidad nuestra. O sea, hay una mezcla, hay un intercambio, y Cuba es un país mestizado. Pero ese concepto, no somos españoles y africanos. No, somos africanos, españoles. Y también Fidel, en uno de sus discursos, recordamos, también expresó que nuestra nación estaba formada también por indios, no solamente por africanos ni por españoles, porque también hay una presencia china muy importante. Los chinos que llegan a La Habana en 1800 y pico, más de 50.000 chinos que después se convirtieron en 150.000, y hay chinos hasta Guantánamo. Pun es un chino, de los chinos que llegaron, y hay en Santiago una sociedad china, y los chinos estuvieron presentes, y bueno, hay que decir de los árabes, de los libaneses, de los grandes comerciantes árabes que poblaron todo el país, no solamente en La Habana. O sea que esa es Cuba, la Cuba mestizada, la Cuba que es una mezcla, pero el concepto es realmente equívoco, impreciso, y fue impreciso porque ninguno de estos historiadores profundizó, indagó, estudió en los archivos, en la documentación existente, por ejemplo, en el mismo Archivo Nacional, en el padrón de San Luis del Caney, o no fueron y estudiaron que por ejemplo, el famoso Iguaní, y en el Bayamo, de donde fueron a fundar Iguaní, habían batallones de indios, y a veces se quiso confundir esto ¿con qué? Con los indios yucatecos. Existió la guerra de casta en Valladolid no España, Valladolid de la península de Yucatán.
Hubo una guerra de casta, una guerra entre las propias contradicciones de mayas y aztecas y también una oligarquía mexicana blanca, y esto hizo que la parte perdedora mandara a Cuba a través del capitán general de la isla y el presidente de México en aquel instante, mandaran a La Habana más de 2.000 yucatecos que se establecieron en Madruga, donde nuestra querida Alicia García, donde hay descendientes. Ahí se hizo un estudio por Rivero de la Calle, por Cospexia de Checo, se hizo un estudio y se demostró que el fenotipo del amerindio centroamericano es distinto al suramericano. Nosotros respondemos a Suramérica. Entonces, se demostró que no, y ha habido yucatecos indistintamente por todo el país, pero en ningún momento esta presencia indocubana trabajada, actualizada y probada genéticamente y probada en documentos, porque nadie, cuando fuimos a los archivos del arzobispado de Holguín, ningún historiador, ni nuestro querido Abreu, que bueno, usted sabe que hay historiadores que se dedican a la guerra de independencia, ¿entiendes? Como el mismo Luis de Bayamo, que es un indio, pero él no ha estudiado este tema. Yo siempre sé Lucho Fulano, tú eres Perucho Figueredo y Carlos Manuel Céspedes. Es tu tema, tus orígenes, que están ahí muy marcados, los Montoya de Juaní y los de Bayamo, por ejemplo. No no buscaron, no hurgaron, igual que en las parroquias. Las parroquias, a pesar de que en el 1877 el gobierno de España establece lo que es el registro civil, 1885 empieza el registro civil en Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. A pesar de eso, los curas, que siempre inscribieron hasta los últimos tiempos, el que se moría, el que se casaba, el que se bautizaba, siempre se registraban. Por eso los archivos eclesiásticos son tan importantes para conocer la historia de las poblaciones. Mantuvieron el término indio. Fulano es tal, hijo del indio tal. Están en toda la documentación que nosotros peinamos. Bueno, esto, como usted sabe, es un trabajo de 25 años en 22 comunidades en Cuba durante mucho tiempo. No fue de un día para otro. Cuando fuimos al arzobispado de Santiago, pedimos a los historiadores que habían trabajado este tema. Y como siempre pasa, ¿no? Los historiadores vinieron a ver aquí el nacimiento de Elvira Cape, el matrimonio de Elvira Cape y Bacardí en la catedral, ¿qué día fue? ¿Y quién investigó esta temática? Nadie. En la iglesia del Caney, que tuvo uno de los primeros, el Caney fue uno de los primeros escudos, aunque en 1516 el primer escudo cubano que se publica por Arrate, por cierto, viene la presencia de lo que es la indigenidad en Cuba en ese 1516, que era muy fuerte. Pero cuando fuimos y preguntamos, bueno, qué historiador ha trabajado esta temática? Nada más que en Guantánamo, Sánchez Guerra, que por cierto va a publicar un libro sobre los Rojas que vienen anterior a la guerra de independencia. Y el que nos aclara, para que ustedes sepan un tema muy interesante, el que nos aclara que la gente que persiguió a Maceo con Garrido, ya fueron indios que Garrido, el español, le dio dinero, le pagó salario. Esa gente, por Cristina Pérez, la capitana, estudiada por Sánchez Guerra, minuciosamente, fue la que hace una alerta a toda aquella gente y los une, y todos se incorporan en el seguimiento a Tuey, que en el 31 de agosto